Y el planeta se encuentra más cerca del caos que de la paz. Esto en la medida que Occidente busca mantener su status quo mediante conflictos como el desarrollado contra Rusia en Ucrania y ahora la escalada bélica de Israel en contra de Gaza. Todo esto genera la siguiente pregunta. ¿Será que ya estamos en medio de un escenario de guerra mundial? Para intentar despejar y responder esta pregunta, tenemos en el estudio a nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet y su sección En Detalle para que nos expliques si realmente nos estamos acercando o ya estamos en esa situación. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muchas gracias y también buenas noches para todo. El mundo cada día está volviéndose más caótico con conflictos que han sido mal gestionados por los organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial. Lo preocupante de esto es que quien se autodefine como el policía del mundo, lejos de buscar un escenario de diálogo y paz, está apostando literalmente a la guerra, calificándolo como una inversión inteligente. Los valores estadounidenses nos hacen aliados contra Naciones Unidas y hacen que ellos quieren trabajar con nosotros. Corremos un riesgo si abandonamos Ucrania, si giramos la espalda a Israel. Esto no vale la pena. Por eso es que mañana voy a enviar al Congreso una petición urgente de presupuesto para patrocinar la seguridad nacional estadounidense, para patrocinar a nuestros aliados críticos, incluyendo Israel y Ucrania. Es una inversión inteligente que va a pagar bastantes dividendos para la seguridad estadounidense durante décadas. El paquete del que hace mención el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluye 60.000 millones de dólares para Ucrania y 14.000 millones para Israel. Es decir, mientras que el mundo se acerca cada vez más al borde del conflicto global, Estados Unidos llega y dice, ya va, no se preocupen, yo voy a involucrarme para asegurar la paz del planeta y decide aumentar los paquetes de ayuda militar a sus aliados. Y todo esto transcurre en el proceso de transformación en las relaciones internacionales. El orden mundial establecido tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se está quebrando, pero son las propias políticas occidentales, como las sanciones contra países con vastos recursos energéticos, las que socavan su hegemonía imperial impuesta. Si hay algo que se teme desde el inicio de la guerra de Ucrania, es entrar en una depresión, no recesión, depresión económica por culpa de una deuda desbordante. La Comisión Europea cuenta con una recesión en Alemania para el presente año. Según los cálculos de Bruselas, la mayor economía de la Unión Europea se va a contraer un 0,4% en el 2023. La guerra comercial que emprendió Estados Unidos contra China en el año 2018 provocó pérdidas de hasta 700.000 millones de dólares a la economía mundial. Un plan hegemónico financiero que se tradujo en un proceso a la inversa, el de la desdolarización en países que han perdido la confianza en Occidente. En el segundo día de la cumbre que celebran los países BRICS en Sudáfrica, los líderes acordaron la ampliación del bloque de economías emergentes con la intención de extender su influencia global. La desdolarización ya ha comenzado, tanto en la práctica como en los discursos conceptuales. Mientras que las potencias del denominado mundo libre sufren serios problemas en sus economías, por el otro lado viene creciendo un nuevo orden comercial. China divulgó este martes las cifras de su crecimiento trimestral y fueron mejores de lo que se esperaba. Pero en donde Estados Unidos sí ha registrado un gran aumento, los asesinatos masivos en Estados Unidos están alcanzando números nunca antes vistos este año. No me refiero a los tiroteos masivos. El fentanilo es el principal responsable de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Tampoco al aumento del consumo de drogas. En el año 2023, el Senado estadounidense aprobó un presupuesto militar récord de 886.000 millones de dólares, el mayor presupuesto aprobado en su historia, y pone sobre la mesa la inquietud si la potencia norteamericana se está preparando para la guerra. Al tiempo que en Europa, los pueblos retan a sus gobiernos condenando la sumisión a los intereses estadounidenses. Bien, y para entender mejor todo este complejo panorama, vamos a revisar ahora algunos de los conflictos armados o diplomáticos
que se están desarrollando actualmente y que algunos cuentan con la participación de agentes extranjeros. Son 8 puntos que estamos destacando en este gráfico, aunque existen muchos otros. Y en este caso nos vamos a enfocar solo en los 4 con mayor impacto a la hegemonía occidental. El primero, la revolución africana en el Sahel, con los nuevos gobiernos en Burkina Faso, Níger, Mali, Guinea, Sudán y Gabón. Estados que rechazan el neocolonialismo occidental, fundamentalmente el de Francia. También está la reciente escalada en la Franja de Gaza, que deja una vez más al descubierto el papel terrorista del Estado de Israel, que es apoyado por Occidente. También está el conflicto en Ucrania, que a un poco menos de 2 años de iniciarse ya Rusia ha demostrado su poderío militar. Y por último están las tensiones entre China y Taiwán, que cada vez llegan a un nuevo nivel gracias a la injerencia y presiones de los Estados Unidos. En todos estos puntos del mapa, Occidente y específicamente Estados Unidos tiene un papel determinante para favorecer a una de las partes. Y en América Latina vamos a mencionar puntualmente la crisis en Haití, país que será intervenido tras la aprobación de la ONU, o las crecientes tensiones entre Venezuela y Guyana por el Esequibo, propiciadas por la ExxonMobil y el Comando Sur estadounidense. Y también vamos a revisar en otro gráfico justamente las zonas donde el imperio anglosajón y sus aliados occidentales tienen las bases militares, donde tienen presencia militar, que de una u otra forma sirven como elementos disuasivos y hasta amenazantes para asegurar sus intereses en cada una de las regiones del planeta. La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, tiene 37 bases militares y comandos en Europa, 3 en Turquía y 2 en Estados Unidos, es decir, un total de 42. Sin embargo, de los 32 países que son miembros del organismo, hay uno que sobrepasa cualquier límite de presencia militar. Los Estados Unidos tienen la mayor cantidad de bases militares en el extranjero, con más de 750 distribuidas en 80 países. Según un informe del 2022 publicado por Conflict Management and Peace Science Journal, una revista americana, hay alrededor de 173.000 tropas norteamericanas desplegadas en todo el mundo en 254 bases e instalaciones militares, todas rodeando las principales reservas de recursos naturales del mundo y cerca de sus principales rivales políticos, Irán, China y Rusia. Y para entrar más en detalle, es momento de hacer un contacto con el analista internacional Aníbal Garzón, a quien le damos las buenas noches y le vamos a preguntar de inmediato. Muchos expertos aseguran que el mundo ya estuvo en una tercera guerra mundial durante la denominada Guerra Fría y que esta, en tal caso, sería la cuarta guerra mundial. Pero, ¿en qué se diferencia el contexto actual geopolítico con la rivalidad que existía entre la Unión Soviética y Estados Unidos? Hola, muy buenas, gracias por la invitación, un saludo. Bueno, yo creo que no podemos decir que en la Guerra Fría había una guerra mundial, la tercera guerra mundial, si comparamos con las dimensiones de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, es decir, el choque principal militar entre las potencias dominantes. En lo que fue la Guerra Fría no hubo un choque directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Sí que estuvo a punto de darse la crisis de los misiles de Cuba y si eso hubiese ido para adelante podríamos hablar de una tercera guerra mundial, pero lo que fue sobre todo fueron guerras focalizadas donde Estados Unidos, ¿no?, por un lado, y la OTAN y la Unión Soviética pues podrían estar detrás en sus alianzas, sobre todo en proceso de descolonización como en África o en Asia, la guerra de Vietnam o Afganistán, ¿no?, o la guerra de Angola, que hubo esas intervenciones, esas ayudas, muchas de las ayudas consolidadas por los mismos gobiernos. No olvidemos que se le dice la invasión de Afganistán por la Unión Soviética cuando no fue una invasión, sino que fue una ayuda que pidió ese gobierno que quería llevar adelante una línea socialista y por lo tanto pidió ayuda a sus actores internacionales. En eso se dio la Guerra Fría, entonces podríamos hablar de estallos, podríamos hablar de guerras localizadas, focalizadas, ¿no?, y la actuación de actores secundarios, en este caso de los dos bloques, dentro de ese mundo bipolar. Una guerra mundial sería un choque directo de las potencias principales y no se dio en ese caso. Ahora, lo que sí que hay que tener en cuenta ahora en el nuevo contexto, si se va a dar una cuarta guerra mundial o tercera guerra mundial, ¿no?, en este debate que estamos presentando, creo que actualmente hay tensiones, tenemos la guerra de Ucrania, tenemos ya el conflicto de Gaza que no es de ahora nuevo, lleva más de 70 años, tenemos, ¿no?, conflictos focalizados y sí hay que tener en cuenta que está habiendo una escala sobre todo de un nuevo grupo. No olvidemos que
Con la creación ya no es la hegemonía de un mundo unipolar, sino que hay una hegemonía creciente del mundo multipolar con Rusia, con China, Brasil, India, Sudáfrica, y no olvidemos que hay países que sí que tienen armas nucleares legítimamente, como es Rusia y como es China, y la India, que tampoco ha firmado el Tratado de No Proliferación. Por lo tanto, son potencias emergentes, potencias sólidas, incluso consolidadas a nivel político, económico y militar. Eso hace un frente también contra el mundo unipolar, que es expansionista de Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, y hemos vivido, por ejemplo, conflictos cercanos. En el caso de Ucrania, tenemos el caso de Taiwán, o el caso ahora de Palestina, donde también está involucrado todo Oriente Medio, en el caso de Irán, que es un miembro BRICS. Todos estos ejes que están dando en las posiciones está llevando a cabo a situaciones de alerta para poderse generar un conflicto internacional, porque se está dando una escala militar. No olvidemos que Estados Unidos está llevando un presupuesto militar superior ya a los 800.000 millones de dólares. Eso es un presupuesto histórico que se compara a presupuestos a nivel comparativo a la Segunda Guerra Mundial. Entonces hay un escenario bélico de crecimiento y se pueden dar situaciones de conflictos. Sobre todo se daría una Cuarta Guerra Mundial, vuelvo a decir, si hay un conflicto ya directo, podríamos decir, entre la OTAN y Rusia, ¿no? Se va más allá del conflicto de Ucrania, o incluso entre China y Estados Unidos, ¿no? Eso llevaría a conflicto de guerra. Se puede dar, la verdad que ahora mismo están dando pasos gigantados de la posibilidad de que pueda haber una Cuarta Guerra Mundial. Eso iremos viendo durante el tiempo, esperemos que no, pero las alteraciones por parte de Estados Unidos de no querer perder su hegemonía están siendo muy agresivas sus comportamientos dentro del orden mundial. Bien, Aníbal, ¿y cuál es la diferencia entre una guerra mundial y una guerra total? Y según tu juicio, ¿en qué escenario estaríamos actualmente? Podemos analizar epistemológicamente las diferencias entre el concepto de guerra mundial o guerra total. Guerra mundial lo podríamos ascribir a lo que es el choque directo entre principales potencias. No olvidemos la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde fueron las primeras potencias en Europa, sobre todo, el choque que hubo. La Segunda Guerra Mundial entre, ¿no?, Alemania nazi, la Unión Soviética, los países de Europa Occidental, y eso es sobre todo lo que podemos decir una guerra mundial, donde se da el choque entre las principales potencias. No en todo el mundo, no todos los actores entran. Por ejemplo, pues actores podríamos decir, de actores del sur, América Latina, África o Asia, a lo mejor no entraron directamente en algunas posiciones de guerra. Eso es lo que llamaríamos guerra mundial. Ahora, guerra total sería ya la entrada clara entre todos los países de la comunidad internacional y que en bloque alistarse. Es decir, si en este momento hubiese un conflicto entre Rusia y China, podemos decir, ¿no?, alianza de países BRICS, con Occidente o la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, ver cómo se va posicionando cada país, cómo se posicionaría Vietnam en este caso, cómo se posicionaría Algeria, cómo se posicionaría Argentina, y entonces eso llevaría a una guerra total, ¿no?, de todos los actores involucrados como actor primario o secundario en el escenario bélico, ¿no?, incluso dándose confrontaciones entre actores secundarios por ser aliado con un bando o ser aliado con otro. Y además, sobre todo, el convertir todo el escenario político en conflicto, ¿no?, de reducir la diplomacia, de reducir la economía, de reducir los espacios políticos, sobre todo a el escenario bélico y de guerra, el anular, ¿no?, todo comportamiento a, sobre todo, el conflicto armado. Y eso sería una guerra total, de utilizar todas las dimensiones existentes en ello. Ahora, ¿posibilidades ahora de una guerra total? Siempre las hay, una posibilidad de guerra total mientras existan los armamentos y la escala armamentística que hay. Las bombas nucleares, el crecimiento de producción armamentística en todos los países del mundo. Toda esta escala militar da las posibilidades a ellos, e incluso actualmente podemos ver de cómo hay espacios diplomáticos que han perdido cierta legitimidad. No olvidemos que la Asamblea General de la ONU está votando ¿no?, de llevar en Gaza un corredor humanitario y el alto al fuego, pero luego tenemos un Consejo de Seguridad donde está bloqueando constantemente Estados Unidos como aliado de Israel. Teniendo un gobierno mundial, por decirlo así, o un Consejo de Seguridad de la ONU que no es democrático, que hay 5 países con derecho a veto y con 10 que son rotatorios, ¿no?, y dejando las diferencias entre norte y sur, queda claro que eso lleva a una inestabilidad y puede provocar conflictos pasando de diplomacia a conflictos militares. Es lógico que actualmente
En este nuevo escenario del mundo multipolar es necesario transformar las instituciones internacionales, el Consejo de la ONU y las instituciones de las Organizaciones de Naciones Unidas, para si se quiere llevar una convivencia y una paz a nivel mundial, una armonía. Y ello parece ser que Estados Unidos no está dispuesto a hacerlo. Gracias, Aníbal, por estar con nosotros esta noche y compartir también tus reflexiones que ponen sobre la mesa el complejo panorama geopolítico actual. Las guerras regionales en curso tienen un alto riesgo de extenderse a otros países y transformarse en un conflicto global de consecuencias devastadoras. Y si bien aún no se ha cruzado la línea irreversible a la guerra mundial, tampoco se está muy lejos de ella. Pero el mundo sí está a tiempo para prevenir una catástrofe aún mayor. Con esto le ponemos el detalle, el contexto. Buenas noches y volvemos contigo, Carlos. Bien, menudo detalle. No es cualquiera que todavía, afortunadamente, no estemos a la escala de esa guerra destructiva, pero sí también aclarar que hay conceptos como de guerra difusa, guerra no convencional, en la cual estamos todos involucrados, guerra económica, guerra comercial, guerra comunicacional. Las sanciones son guerra económica y financiera, y de ese conflicto sí que tenemos experiencia aquí en Venezuela y también más de 30 países. Muchísimas gracias, Alejandro Díaz Bonet, por su sección en detalle con la pregunta de si estamos o no en una tercera guerra mundial, y el analista Aníbal Garzón nos ha dicho que no estamos en ese nivel, pero pudiésemos estar cerca de ello si se siguen escalando las crisis y los conflictos globales. Corresponde hacer nuestra primera pausa en esta emisión del Mundo en Contexto. No se aparte, en minutos estamos de vuelta.